El inicio de la tibieza espiritual. ¿Sabías que todo tiene un inicio? Por eso, para entender bien y hacer las cosas bien, primero hay que investigar y rebuscar bien el origen de dónde ha tenido su comienzo cualquier situación que haya de ser deliberado, para entonces llegar a una determinación que se aproxime a lo máximo y correcta conclusión. La Biblia tiene un comienzo y un final. Tiene un origen. El origen de la Biblia se inicia en Génesis y el final en Apocalipsis. Entonces, para llegar a una conclusión correcta, a un razonamiento adecuado respecto a la palabra sagrada que es la Biblia, debemos primeramente investigar desde el principio hasta el final, para poder finalizar correctamente. ¿Te has preguntado en algún momento dónde se inició la condición de tibieza espiritual? ¿Dónde podemos notar los primeros reflejos de tibieza espiritual? Bueno, cualquiera me diría que esa condición espiritual se inició en la Odisea, porque es la iglesia que se encuentra tibia y cumple con esa condición, porque ahí fue su inicio. Mayormente nos concentramos en la parte final de la Biblia, dado que la palabra la Odisea no se encuentra en el principio de la Biblia como es el Antiguo Testamento, sino que la palabra la Odisea tiene su origen en Apocalipsis. Yo creo que la palabra la Odisea se está refiriendo a la última iglesia que Dios señaló en Apocalipsis, no a la primera manifestación de tibieza espiritual. Pienso que la condición de tibieza espiritual empezó antes que existiera la palabra la Odisea. O sea, me estoy refiriendo a las primeras manifestaciones de un laodicense. Y saco esta conclusión de acuerdo a las características que la Biblia identifica en un laodicense. Entonces, ¿quiénes fueron los primeros que manifestaron esos reflejos de tibieza espiritual? Tiene que verse el inicio. ¿O ustedes creen que fueron los primeros que desnudó el diablo? ¿Los primeros en andar desnudos? No. Adán y Eva fueron los primeros que el diablo dejó sin ropa, con su justificación propia. Porque el vestido que Dios tiene para nosotros es nuestra salvación. Su justificación, no la justificación nuestra. Los primeros que manifestaron reflejos de la Odisea fueron ellos, Adán y Eva. Todo lo que comienza ha de finalizar porque aumenta y avanza hasta el final. Todo comienzo trae un resultado y un final. Definitivamente, así es. Ahí se inició la tibieza espiritual hasta que ha llegado a su final, por lo cual la última iglesia Dios la llama la Odisea. Estamos finalizando el tiempo y según la Biblia ya no habrá más iglesia que la Odisea. Un laodicense. ¿Qué es un laodicense? Me suena como que es un desobediente. Y eso fueron Adán y Eva, los primeros desobedientes. Y por lo que desapareció su fortaleza, se convirtieron en débiles, deficientes y necesitados de ser reprendidos y amonestados constantemente. Así quedó el hombre después de la caída, debilitado. Ahora, ¿en qué consiste esa desnudez de tibieza espiritual que manifestaron ellos después de la caída?
¿Qué sucedió cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué cambio de carácter podemos observar en ellos tan similar a un tibio? Después de haber sido tan santos, empezaron a manifestar un carácter diferente a la santidad, como es la tibieza espiritual. Y en todo lo contrario a la santidad se encuentra la falta de humildad. ¿Cuáles son estas características con las cuales ha quedado el ser humano después de la caída del hombre? Después que el hombre ha pecado, en el ser humano se nota una característica diabólica, sinceramente, así, diabólica, y la llamo la justificación propia. Así ha quedado. Se justifica a sí mismo. De todo, por cualquier cosa, el hombre quiere justificarse a sí mismo para ganar, para vencer, para llevar la delantera. En todo, así ha quedado. Porque así sus hechos lo indican. El hombre se justifica a sí mismo. El hombre ha perdido de vista que quien justifica es Dios. Porque así sus hechos siempre lo indican, justificándose a sí mismo. El hombre se convirtió en un acusador. El hombre ha perdido el sentido correcto sobre el carácter de Dios. Ha quedado enceguecido respecto a su visión espiritual. Cuando Dios se enfrentó a Adán y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? ¿Cuál fue la respuesta que recibió el Señor de Adán? Pues esa respuesta fue un reproche. Un reproche lo que el hombre le hizo a Dios, justificándose él mismo. Cuando una persona es reprendida, se pone a la defensiva, se defiende a sí mismo, aún no tenga la razón. Y aunque tenga que manifestarse en contra del que le reprende. ¿Y cuál fue la respuesta de Adán hacia Dios? Entonces, veamos, ¿cuál fue la respuesta? ¿Con claridad? No, yo no tuve la culpa. En otras palabras, yo estoy bien. Fue Eva que empezó todo esto. Se justificó él mismo. Bueno, yo no creo que eso existía antes del pecado. El hombre no debatía con Dios porque todo era obediencia perfecta. Hasta en los niños se nota esto. ¿Qué hacen los niños desde chiquitos cuando hacen algo malo? No, yo no fui. A mí no me digan nada. Fue Juanita que lo hizo. O sea, yo no tuve la culpa. No, yo no fui. Así dijo Adán también. Fue la mujer que formaste para mí. Fuiste tú que la hiciste. En realidad, tú tuviste la culpa. Esa fue la compañera que hiciste para mí. Y ella me hizo caer. No creo que el hombre nunca se enfrentaba a rebatir así con Dios, no. De esa forma, antes de caer en el pecado, no. Porque eran santos. Ellos nunca habían pecado, todo era obediencia. Pero esa obediencia desapareció tan pronto el hombre pecó. Por culpa de su caída, inmediatamente ya quedó así. No, yo no fui. Cuando Dios fue a reprender a la mujer, pues imagínate, se encontró con lo mismo, con la misma respuesta. No, Señor,
La serpiente que tú creaste me engañó. O sea, tú eres el culpable. Yo estoy bien y tú estás mal. Yo no tengo toda la culpa en esto. Tú la formaste a ella. Bueno, luego continuaremos en la parte 2.